Estoy acompañado hoy por Lidia Crescente, que es quien dirige la Escuela de Formación de Río Abierto, en Argentina, en Buenos Aires. Lidia fue alumna de Río Abierto, después pasó a ser docente de Río Abierto y ahora está en la dirección de este, no sé si llamarle instituto, asociación, pero cuéntanos, Fundación, Fundación Río Abierto. fundación, Sí. sí. Aquí en Uruguay y en Argentina y también en España es conocido por muchas personas Río Abierto, pero quizás sería bueno como que nos contases, bueno, quién eres tú, Lidia, y qué es Río Abierto, y a partir de ahí podemos seguir profundizando. Bueno, y lo primero, bienvenida, gracias por estar conmigo aquí hoy. Gracias por la invitación. Eh, bueno, ya mi nombre lo dijo Guillermo. Yo me inicié como alumna en Río Abierto en el año 1981 y enviada en ese momento por mi terapeuta, que también era alumna de Río Abierto. Tomé clases al principio, luego hice un grupo de trabajo sobre sí. Nosotros llamamos trabajo sobre sí al proceso de transformación que conduce al objetivo de integrar los distintos planos físicos, mental, emocional, espiritual y energético. Eso es para nosotros el trabajo sobre sí. Eh, Trabajo sobre sí que viene de Gurdjieff. Nosotros, María Adela, al crear el sistema en 1966, reacomoda a lo occidental este trabajo. Bueno, en los años 90 me inicié como docente y desde allí no paré. Hace más de 40 años que estoy en la fundación, que en ese momento no era fundación, se creó bastante después. No recuerdo ahora la fecha, pero no creo que tenga mucha importancia. Río Abierto eh, está, como vos bien dijiste, en Uruguay, Brasil, España, digamos, está en toda la comunidad ibérica, Italia, eh, el Alto Adige, o sea que está en Alemania también. Estuvo en Estados Unidos, a ver si me estoy olvidando. Bueno, lo que ha hecho que se formara lo que se da en llamar el Río Abierto Internacional, integrado por todos los ríos abiertos que hay en el mundo. Sí, Lidia, Eh, pero para las personas que no conocen, ¿en qué consiste sí, Río Abierto? ¿De qué va? ¿De qué va? Y de otra manera para preguntarte, ¿y qué es lo que te atrajo a ti? Porque tú dices que fuiste invitada por tu terapeuta, pero ¿de qué va Río Abierto? Para un lego en la materia, porque puede que haya muchas personas que no sepan de qué va todo eso. en realidad el objetivo es lograr una vida plena, libre y consciente, identificada con la totalidad de nuestro ser. Este sería nuestro objetivo. Fundamentalmente es eso. Yo quiero leerles algo que escribió María Adela en el año 1918, donde habla de qué caracteriza el trabajo de Río Abierto. El sentido de nuestra vida en la Tierra es vivir como los seres radiantes que somos. La nueva humanidad depende de cada uno de nosotros. Para esto es el trabajo que realizamos. Todavía no estamos desarrollados como seres humanos y trabajamos para desarrollarnos. Esto no sé si es claro. Mm. Eh, ¿Y a través de qué se hace todo esto? a través de las clases de movimiento
vital expresivo a través del masaje y a través de los grupos de trabajo sobre sí, donde trabajamos en los grupos con el movimiento, con el masaje, con la lectura corporal, con dramatizaciones, con el arte, tomando el arte en sentido amplio, no solo las artes plásticas, sino también las literarias, el teatro. O sea, Digamos, de todo esto está imbuido el espíritu de Río Abierto. Sí, que tiene mucho que ver con lo corporal, con el movimiento, sí, con el arte, es decir, hay algo que tiene que ver con, si entiendo bien, con cómo nos expresamos a través del cuerpo y cómo nos conocemos, cómo trabajamos sobre nosotros mismos a través del cuerpo, a través de la expresión corporal, de los movimientos, del masaje. sí, Sí. es eso. Yo siempre digo que desde el cuerpo llegamos al alma. Mm, Es un sistema que trabaja a partir del movimiento, sin la palabra en un comienzo. mm, Después le ponemos palabras. Hubo una época en que en las formaciones no había ningún tipo de lectura, mm. era solamente vivencial y lo que te pasaba a través de la vivencia. Luego se agregaba la teoría. O sea que un ¿Eh? poco yo tengo algo de idea porque, bueno, mi pareja es formada en Río Abierto y tengo amigos que han hecho la formación de movimiento vital expresivo, pero bueno, lo conozco lejanamente, pero sé que hay personas que no conocerán. Pero entonces estaba entendiendo que así como, digamos, la terapia generalmente ha sido algo que se hace, y sobre todo el psicoanálisis, a través de la palabra y la palabra y la palabra, aquí el camino es, digamos, el contrario, como desde el cuerpo y desde el movimiento y desde el contacto por el masaje, llegar al alma. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Es un trabajo fundamentalmente expresivo desde el cuerpo, para llegar al alma, para llegar al espíritu. ¿Y cuál fue tu Eh, experiencia en relación a eso? ¿Cuál fue tu mi experiencia? experiencia, Algo así, porque a mí me ha llamado la atención cuando dices que tu terapeuta te recomendó ir y entonces, bueno, iba a decir que entraste allí y ya no saliste, como quien dice. ¿Qué fue, exacto, qué fue lo que qué fue lo que te movilizó? ¿Qué fue lo que pasó allí que hizo que esa experiencia de conectar con el cuerpo, con las sensaciones, con el movimiento, fuese tan definitivo? yo venía, digamos, yo soy egresada, licenciada en Ciencias de la Educación. Después me había formado en psicodrama y mi terapeuta, una psicodramatista, eh, me recomienda entrar a Río Abierto. Al principio me enojé porque digo, si yo hago terapia individual, hago grupo, ¿para qué necesito seguir moviendo el cuerpo? Grupo psicodramático. Y me di cuenta que era otra la modalidad. ¿Por qué? Porque el instructor, cuando da la clase, se mueve junto al alumno, no indica lo que tiene que hacer. Y al moverse junto al alumno, va tomando lo que nosotros llamamos la plástica corporal, que es entrar en, o sea, una clase, por ejemplo. El instructor ve algo que le llama la atención de un alumno. Toma eso desde lo físico y desde lo emocional y lo circula dentro del grupo. Mm. Y se trabaja con lo que trae el alumno, aunque el alumno no lo sepa. Mm. ¿Eh? Es- Y algo muy importante es, a ver, no hay interpretación en el trabajo nuestro, hay señalamientos.
que es bien diferente. Eh, Perdona que te diga, que te corte, pero hay algo como sí, interesante sí, en lo que dices, porque voy entendiendo desde lo que yo escucho, como que en ese tomar lo que dice el alumno y tomarlo, hay algo como una especie de resonancia, pero una resonancia que viene a través del cuerpo y del movimiento. Y además estás diciendo una exacto. palabra muy querida para mí que es lo circula, porque lo que yo hago son constelaciones circulares y ese circular es como Sí, si uno influye en el otro y el otro influye en uno, también sin totalmente. interpretar. En constelaciones circulares tampoco interpretamos, simplemente vemos lo que está pasando, lo que la otra persona cuesta y comunica en circulares con las Sí, palabras también, pero también con su cuerpo, con su gestualidad, con su respiración, con cómo están sus ojos o su cara, ¿no? Pero sí, aquí es como, si entiendo bien, es como si el monitor o el instructor lo que hace es ver algo que nota en lo físico y en el movimiento del otro, pero para verlo tiene que conectar con ello. Conecta con ello exacto. para entrar en relación con ello, ¿no? Sí, sí. Y algo muy importante, uso la palabra circular porque trabajamos en círculo. Ujú, El instructor es uno más dentro de ese círculo. No es que se pone en un lugar o sube a una tarima. ujú, Es uno más y de ahí va tomando. ujú, Y algo muy importante es el trabajo de desidentificación que hacemos. O sea, yo tomo algo de ese alumno, pero sé que no soy ese alumno. O sea, todo el tiempo el instructor se identifica y se desidentifica con esa persona. ujú, Así como el alumno toma, porque, a ver, el sistema tiene varias etapas. Una es la etapa que llamamos nutricia, que es cuando el instructor se mueve y el alumno toma ese movimiento del instructor. Al tomar ese movimiento, sale de su propio yo, de su propia plástica habitual y toma la plástica del instructor. O sea, empieza a tomar movimientos diferentes a los habituales, a los mecánicos que todos tenemos, incluidos los instructores, los coordinadores. La idea es salir de esa plástica mecánica y entrar en otras para enriquecer el yo. mm. O sea, Trabajamos con los que la plástica, personajes. es como que la plástica, es decir, cómo el cuerpo se va moviendo, va enseñándonos a ser un yo, por así decir, más verdadero, algo así, como si utilizase todo el rato la clave de la inteligencia que está en el cuerpo, la inteligencia corporeizada, ¿no? Es como que hemos entendido todo el tiempo que la inteligencia es algo de la cabeza, pero no es la inteligencia de la cabeza, sino que la inteligencia está en el cuerpo, en las sensaciones, en el movimiento. Y además Exacto, entiendo que no es solamente la inteligencia individual de uno, sino que esa inteligencia se da entre nosotros, según tú te vas moviendo y según vas... y entiendo, sí, estoy quizá inventándome cosas porque no lo conozco tanto, pero me da la sensación como que en esa plástica que tú dices que se modifica, es como si nos hubiésemos sobreadaptado a una determinada manera de movernos, de estar en el cuerpo y de estar con el cuerpo en el mundo o en la vida. Y como si todo lo que se hace en Río Abierto fuese encontrar otras maneras de expresarnos en la vida, otras maneras y al mismo tiempo no solo de expresarnos, sino de encajar en la vida de una manera, por así decir, más auténtica. ¿Va por ahí? va por ahí, va por ahí. Nosotros trabajamos con lo que llamamos la falsa personalidad. Ujú, Nosotros no somos un yo, somos un cúmulo de yoes. ujú, Y vamos pasando de personaje a personaje.
es el trabajo que hacemos con los opuestos. Ujú. O sea, nacemos como esencia, pero la sociedad, esto que acabas de decir, la sociedad, la familia, la escuela, nos va corriendo de ese yo central hacia la periferia. A ver, en mi medio familiar se premiaba a quien era bueno. Entonces yo me coloco y juego el rol de buena. Y el de mala, lo oculto, queda en un cono de sombra. Nunca lo saco porque ser mala no va. Y es así como se van armando ese juego de opuestos. Buena, mala, generosa, egoísta. Porque a un chico que no quiere prestar un juguete le dice, no seas egoísta, tenés que prestarlo. Y si el chico no lo quiere prestar, entonces uno queda fijado en esos roles. Sí. El trabajo que hacemos ayuda a sacar de la sombra los opuestos. Sí, en circulares como es curioso porque de alguna manera el modelaje teórico que está detrás es parecido porque en las constelaciones circulares algo que usamos, bueno, y hay otros muchos modelos que se basan en eso, ¿no? Como que evidentemente está la sombra, es decir, la parte nuestra que no vemos, pero y lo que construimos es como un yo estratégico, un yo táctico con el cual Sí, nos protegemos y también nos adaptamos a la realidad. Pero ese yo estratégico esconde o sí, hace que no salga a la luz eso que tú llamas como el yo esencial, el yo esencial. Lo sí, que pasa es que la exacto. diferencia que veo es como si algo de todo esto en Río Abierto se hace a través, el llegar al yo esencial se va haciendo a través del movimiento, de la expresión corporal, mientras que en las constelaciones circulares lo hacemos mucho a través de la palabra, pero sobre todo la palabra, porque en circulares la clave está un poquito como en que no quiere ser o no apunta a ser una terapia en el sentido de ir a resolver un problema, sino Mm, simplemente a estar en el grupo, a estar y a dejarse ver en el grupo. Pero en el fondo me parece que tiene algo parecido, porque también sí, cuando bailas o cuando te mueves, no estás queriendo sí, conseguir algo, estás queriendo soltar algo, estás queriendo mostrarte, ¿no? No es que tengas que bailar exacto. para alcanzar un resultado, sino para... estás jugando, tiene algo como de juego. Y el Sí, juego es una de las maneras más interesantes de aprender en la vida, de totalmente. sí, algo de eso. Sí, exacto. Y no solo el movimiento, en el masaje también, porque estos falsos yoes quedan registrados en el cuerpo y es lo que forman las trabas y las corazas, que trabajamos desde el movimiento, desde el juego, como vos bien decís, y, y desde el masaje también. Mm, mm, Porque ese lugar donde se produce la traba es un lugar de retención de energía mm, y nos lleva a hablar de lo que son los apoyos y los falsos apoyos. Digamos, yo puedo estar parada, apoyada, creyendo que estoy apoyada, y en realidad tengo un sostén, pero estoy exagerando acá. Eso es un falso apoyo que hay que trabajar para poder llegar a ese yo esencial o yo superior. mm. Eh, sí, veo que hay mucho de similitud con las, con la, Me, me con lo estaba que tú haces. Me estaba acordando ahora de una cita que muchas veces uso yo de Martha Graham, que fue la directora del Ballet de Nueva York, me parece. Y hay una cita Sí, muy bonita que dice algo así como,
hay una fuerza dentro de ti que quiere manifestarse en acción en el mundo y que si tú la paras, nunca se mostrará. Eh, que no te toca a ti decidir si esa fuerza es buena o es mala. Lo único que tienes que hacer es mostrarla, porque si no, no se mostrará en el mundo y el mundo la perderá. Y de lo que te toca a ti es mantener el canal abierto, ¿no? El canal abierto. Y el canal abierto me parece que es como en lo que estás diciendo, soltar todas esas corazas, todos esos encuadres, todas esas falsas posiciones que han hecho que no podamos mostrarnos más quienes somos ante el mundo. Algo de eso. Exactamente. Sí, sí. Es muy linda esa cita. Cuando lo empezaste a decir me acordé. Sí. Eh, sí, porque por otro lado, el aprendizaje de este sistema, de las técnicas, de las herramientas, es una experiencia de autoconocimiento tanto para el alumno como para el docente, ¿no? Para eso tenemos que tener una actitud abierta de mente y de corazón en relación con nosotros mismos y con los otros. Eh, a través de las leyes grupales que cada grupo establece, por supuesto, pero que yo creo que son universales las leyes grupales, realmente. Por eso me parece que hay tantos puntos de contacto. Sí, claro, porque Eh, yo siento que es como si en este momento de la vida, en este momento del ciclo del mundo, creo que hay algo que tiene que ver con la autenticidad. O sea, como que hay tantos aspectos, tantos ámbitos de la vida que nos constriñen y que no nos dejan expresarnos tal como somos. Nos volvemos tan funcionales para hacer cosas que yo creo que es un momento de la historia donde se está privilegiando la parte que tiene que ver con la autenticidad humana y con una sensación como de la espiritualidad, pero de la espiritualidad entendida en el sentido amplio de la palabra, o sea, como que podamos conectar más de verdad con nosotros mismos. Es más, incluso yo creo que cosas que tienen que ver como la terapia, en la medida que muchas veces se entienden de una manera muy funcional y que no dejan que uno se exprese en lo que es, se están quedando un poco pequeñas, chiquitas, y hace falta algo que sea más amplio, más verdadero, que toque y tiene mucho que ver con eso que estás diciendo tú, como de la inteligencia, iba a decir encarnada en el cuerpo, como que el cuerpo nos da mucha es información. eterna. Y a ti personalmente, ¿qué te ha supuesto Río Abierto? ¿Qué es lo que te ha dado? ¿Qué es lo que te supuso? Me cambió, yo siempre digo que me cambió la vida. ¿Cómo? En, dándome otra perspectiva, otro modo de vivir, que es lo más difícil, poder llevar lo que uno aprende a la vida cotidiana. Pero a mí me ha cambiado en mi modo de expresión, en poder salir de, está mal gritar. Mm, Una persona bien educada no grita, mm, no golpea. A través de las técnicas del aprendizaje del sistema, me di cuenta que sí, que podía gritar, que podía eructar, perdón, sin que me diera vergüenza, mm. que me estaba permitido. Me di permisos para poder vivir de otra manera. Esa sería la respuesta cabal a tu pregunta. O sea, Darme permisos. ok, y lo que me resulta interesante cuando lo dices es como que esos permisos vinieron por un camino que tenía que ver con el cuerpo, ¿no? Y con el movimiento. Sí, O sea, como si el movimiento o el cuerpo o el masaje como si fuese un lugar de permiso.
exactamente. Mm, Porque a ver, eh, estudié en la Escuela Nacional de Danzas clásicas, y lo que ahora se llama danza contemporánea se llamaba danza moderna en ese momento. Y venía de una escuela muy apolínea de la danza. mm, Aprendí, porque nosotros trabajamos mm, con las plásticas, aprendí a salir, a ver, a poder usar a Apolo cuando lo necesito y a Dionisio cuando lo necesito. Eso está interesante. O sea, yo no voy a poder armar un trabajo, ponerme a estudiar desde mi plástica dionisíaca. Ahí tengo que poder usar lo apolíneo. Y cuando quiero, porque María Adela incluyó una tercera plástica, que es la oriental, como la postura del Buda, digamos, la que se mueve en el movimiento del infinito, donde todo tiene el mismo valor. Me muevo, me deslizo, nada tiene la menor importancia. Esa sería la plástica oriental. Al aprender eso, primero era algo teórico, después me llevó a especializarme en el tema de las plásticas corporales y poder leer en el cuerpo del otro y no decirle, digamos, yo puedo ver a un alumno o a un paciente cuando estoy, antes de hacerle un masaje, puedo leer, mirar que por la postura está deprimido, pero no le voy a decir que está deprimido, voy a marcarle los puntos de sostén que tiene, porque todo es hipótesis, es mi percepción de tu cuerpo, Total, total, total. pero no es la realidad. Quizás, quizás es cierto que esté deprimido, pero nunca decírselo, sino que llegue a descubrirlo por sí mismo. Yo me he quedado un poco atrás en lo que dijiste porque me resultó muy interesante, como que tú venías del mundo de la danza clásica y de la danza moderna, pero ese mundo te tenía, iba a decir encorsetada o no sé si llamarlo, o metida en un patrón y sin embargo Eh, otra, algo diferente que tiene que ver, tú has dicho, como con lo más dionisíaco en Ría. eh, Y estaba pensando que es como que, porque es un asunto que últimamente me interesa bastante, como que en las distintas dimensiones de la vida también tenemos como algo así como yo le llamaría como nuestros códigos de pureza, ¿no? Es decir, como que ser bailarina clásica o moderna también también tiene como unas reglas, unos patrones que uno no se puede saltar. Y de hecho, si te lo saltas y lo haces mal, lo que suele pasar es que sientes vergüenza. Y entonces, como eh, en el otro mundo, en el de Río Abierto, era un poco como, wow, ahora yo puedo expresar otras claves de mí misma, otras sensaciones de mí misma, otras emociones y dar espacio a todo ello. Y eso significa eh, romper con determinados rituales que tenemos a veces dentro de nosotros mismos y que no nos permiten mostrarnos en la totalidad de lo que somos. Con eso no quiero decir que no esté, que no sea buena la danza clásica o la danza moderna, a mí, no, 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 pero es como si abriese otro mundo, otro espacio dentro de ti. sí, totalmente. Porque, ¿qué nos pasa? Eh, el dionisíaco centrifuga Ujú. y el miedo que da entrar en esa centrifugación es perder la razón, volverse loco. Mm. Y en realidad, cuando yo centrifugo, siempre paso por el eje y vuelvo a salir, Ujú. porque el dionisíaco busca tomar lo de afuera y llevarlo a sí mismo, Sí, experimenta. sí. El apolíneo, como su centro energético es el ajna,
va a nivel del pensamiento y la misma postura apolínea de pies juntos y erguido. Es vertical el eje que se mantiene. En cambio, el movimiento dionisíaco es horizontal. Okay. Pero espera un Está poquito. sí, ¿Cómo se hace para que, porque el dionisíaco centrifuga, ¿y cómo se hace para que eso no te deje como una especie de narcisismo? Es decir, ¿cómo haces para salir hacia afuera? Porque el peligro de eso, por lo menos tal como lo escucho, es quedarme solo con, iba a decir, con mi mundo y no entrar en el no, mundo del otro. el que va a experimentar en el mundo del otro y lo trae a sí mismo, porque hay una palanca psicofísica en la postura para entrar en lo dionisíaco que está entre los codos y la cadera. Se afirma en el centro bajo y empieza a girar. Como las danzas derviches, Ujú. entra en lo que se llama, si uno entra en el movimiento, que no es fácil, en lo que se llama el olvido de sí, Ujú. O sea que, ¿no? o sea que en el fondo, detrás de todo ese movimiento, iba a decir dionisíaco, está ese olvidarse de sí mismo y por así decir, abrirse al todo. ¿Es algo así? Exactamente es eso. O sea que Abrirse al la todo, clave no experimentar. es quedarme solamente, la clave no es solamente quedarme en lo que a mí me pasa, sino precisamente olvidarme de mí mismo para poderme abrir a la realidad. Porque esa es una de las cosas que yo a veces Exacto. he percibido como un peligro, ¿sabes? Determinadas técnicas, determinadas prácticas, en vez de hacernos más receptivos al mundo del otro, a abrirnos a la realidad, lo que nos hacen es, digamos, quedarnos dentro de nosotros mismos, sintiendo muchas cosas, pero no pudiendo salir de la cárcel del yo, ¿sabes? Y yo Sí, justamente estoy en todo lo contrario, en la idea de que es el otro el que me abre a la posibilidad de ser yo mismo. sí. Pero Sí, entiendo, pero entiendo como que es ese, digamos, que como que ese movimiento centrífugo, o sea, cuando uno va entrando en esa manera como en la danza de Riche, de girar, lo que hace es al final querer llegar al olvido de sí, pero no para volarse, no para digamos, sí, estar volado, estar fuera, sino estar en un contacto más claro, más profundo con la realidad y con la realidad de los demás. lo narcisista tiene más que ver con Apolo. Hay un hermoso libro que quizás hayas leído de Hermann Hesse que se llama Narciso y Golmundo, Sí. donde plantea bien la diferencia entre uno y el otro. Ujú. Es un libro que nosotros, los alumnos, trabajan junto con nosotros en la formación. Es un libro maravilloso y ahí se ve claramente esto que estamos diciendo vos y yo. Ujú. Es el olvido para lograr la trascendencia en Claro, realidad, claro, claro. Y en el fondo ¿no? es eso, es como poder salir de uno mismo, poder ir a- por ejemplo, en el trabajo de circulares hay Sí, algo que es lo que más cuesta, que es algo así como olvidarte de ti y olvidarte algo así como de la autorreferencia. Hay un, eh, sí, hay un dramaturgo, interesante. sí, que lo que decía lo que hacía que los actores no actuasen bien era, uno, que no escuchaban y dos, que eran siempre autorreferenciales. Es decir, todo lo tenían que pasar por sus propias sensaciones. Y eso es Sí. lo que nos está, digamos, fastidiando en el mundo de hoy, porque todo parece que tiene que pasar por mi yo y no podemos olvidarnos de nosotros mismos.
y que los momentos en que nos olvidamos generalmente es como para, sí, olvidarnos, pero como en una especie de evasión, no como un camino de trascender. Y estaba claro, pensando una cosa, porque el peligro como de trascender sin conectar, sin estar de alguna manera conectado contigo mismo, es lo que se llama ahora el bypass espiritual. ¿Qué quiere decir el bypass espiritual? No, yo no tengo problemas en la vida, todo es espíritu, todo es divino, todo es no sé qué. Sí, sí, pero tú tienes que sí, resolverlo, las cosas que te pasan. claro. Y en cierto sentido, yo creo que, por lo que voy escuchando, la manera de que ese trascender no sea un bypass, no sea saltarnos algo, es que en el fondo está muy arraigado lo que hacéis en el cuerpo. Y del cuerpo no te puedes escapar, porque vamos, No, el cuerpo lo tienes siempre contigo. Con lo cual allí sí que hay algo de poder hacer un olvido de ti en la trascendencia, pero al mismo tiempo insertado en tu corporalidad, en el cuerpo. Eso me parece muy interesante. por eso es importante para nosotros el trabajo con los centros de energía, porque trabajamos desde las energías más densas, las del centro bajo, la energía terrestre, mineral, a las más sutiles, el centro coronario. Es aunque no lo planteemos en las clases como hacen otros sistemas, hoy vamos a trabajar el centro bajo, en las clases el instructor pasa por los 9 centros, que para nosotros es un descubrimiento de María Adela, trabajamos 9 centros de energía, y por las 3 plásticas corporales. En cada clase hay algo de eso, aunque no se explicite, está, a ver, ¿cómo decirte? Está puesto en el cuerpo físico del instructor y trabajamos la energía no solo física, sino emocional, mental también, porque hay algo a veces de una detención en las clases para que el alumno pueda observarse, pueda tomar conciencia de lo que está haciendo. No es copiar solo el movimiento, sino, a ver, primero el instructor en la parte nutricia me nutre, me muestra algunos movimientos. En la segunda parte, que se llama expresión de sí, el alumno experimenta en sí mismo eso que el instructor le dio en la primera parte de la clase. Después está pegadito a la expresión de sí, está la conciencia de sí. A ver, esto, ¿para qué me sirve? Lo uso. Es poder mirar, a ver, eso cotidiano que hago, ¿a qué se refiere? Si es mecánico o si es, digamos, espontáneo. Por eso vamos de lo mecánico a lo espontáneo en el trabajo. Porque todos somos mecánicos. Aún el instructor, cuando se pone a dar un movimiento, hay momentos que yo me digo, otra vez por acá vas. Me acuerdo que cuando yo estaba haciendo la formación, y esto lo veo que pasa mucho con los alumnos, yo trabajaba mucho los centros altos. ¿Por qué? Porque estaban conectados con el cielo, con lo espiritual. Y una instructora me dijo, con esas piernas que vos tenés, ¿por qué no bajás a tierra? Y fue lo más maravilloso que me dijeron en la formación, porque el estar apoyada en la tierra me permitió subir, no inventar que estaba arriba. Eh, no, es muy interesante el trabajo. Y ¿Cuál, los circulares, porque cuál no, es el que nosotros futuro? trabajamos. ¿Cuál es el futuro que le ves tú ahora a Río Abierto? ¿Cuál es el futuro? ¿Por dónde está el futuro? Está difícil,
por, por la situación económico-social que estamos viviendo, Ya. muy difícil. Mm. Pero como trabajo le veo mucho futuro, porque en la época en que María Adela empezó, no existía este trabajo. Buenos Aires, Argentina, y sobre todo Buenos Aires, es un país de mucho psicoanálisis, Ujú. de mucha... Y en la época de las desapariciones, en la época de la dictadura, de la segunda, eh, Río Abierto era un lugar de encuentro donde poder expresar todo ese horror que se vivía afuera, poder expresar sin tapujos, digamos, poder expresar lo que a uno le pasaba. Y ahí María Adela trabajó mucho, se trabajaba mucho con el centro bajo, ¿no? Como la descarga a tierra y el laringio, ¿no? Los gritos, la expresión, porque cada centro tiene su expresión. Bueno, volviendo a la pregunta que me hiciste, yo creo que tiene sigue teniendo vigencia, porque hay trabajos similares. Después se han creado muchos, bueno, eh, pero para mí ninguno igual al de Río Abierto por lo completo del, del, de la propuesta en sí, ¿no? En lo circular aparece claramente, porque nosotros trabajamos en círculo, ya te lo dije, aparece claramente lo grupal, Mm. aparece el grupo. Claro. Para poder empezar en los trabajos sobre sí, tenemos que armar la matriz grupal, esa, esa red de contención que vos bien la conoces, para sostener y contener un grupo. Si no, a mi criterio no hay aprendizaje que valga. Mm. Podés enseñar, ser muy erudito, pero si no está armada la matriz, no se puede aprender. Y esto es lo que trabajamos en Río Abierto, ¿no? Mm. La matriz grupal, la expresión de todos, ¿no? Porque a partir de la expresión, de una expresión con la voz que haga un instructor, en algún lugar al alumno le toca y puede expresar lo propio, porque yo estaré gritando porque se me murió alguien y otro está gritando porque otra persona está enferma, o grita de alegría también. Mm. No, no me sale la palabra catalogamos y no es. No etiquetamos a las personas. Bien. Bueno, Y Lidia, el trabajo, sí, no, no, quería agregar esto a tu pregunta. Nos mantenemos en contacto con los terapeutas de los alumnos, o sobre todo de los grupos, y ellos nos devuelven, desde que empezaron el trabajo en Río Abierto, tienen mayor claridad en las interpretaciones que los terapeutas le dan. sí, te iba a decir como para concluir que como que en Sí, esta conversación he entendido cómo, cómo desde una propuesta muy corporal, muy del movimiento, muy de participar de la inteligencia que tenemos todos en el cuerpo y también de lo grupal que se crea al hacer todo esto, es como algo, como que la propuesta de Río Abierto tiene que ver con eso, con mantener ese canal abierto que nos permita también salir de nosotros mismos, olvidarnos y sí, abrirnos a una trascendencia que va más allá de nosotros. Y como que en ese sentido es muy, yo diría que más que terapéutico, es muy sanador, muy transformador. Y encontraba muchísimas semejanzas en cierto sentido, aunque digamos como que el camino de entrada es totalmente diferente, porque es mucho más a través del cuerpo y en mi propuesta de las constelaciones circulares es más a través de la palabra y la comunicación,
o más bien como del encuentro en relación, pero que son como propuestas paralelas en este afán que tenemos ahora mismo de ayudar a las personas a ser más auténticas, más verdaderas, más reales en su vida. Y que creo que es algo que en este momento se está necesitando mucho. Así que te agradezco mucho esta conversación y espero Yo que a ti. en la próxima visita a Buenos Aires nos volvamos a encontrar. Sí, espero lo mismo. Y en algún momento te voy a consultar para hacer algunas constelaciones circulares, Ok, porque me interesa mucho. será un gustazo, será un gustazo. Un abrazo. Bueno, un abrazo, Guillermo. Gracias.